cómo fue llegar a una ciudad de cuentos de hadas, que también es conocida como una de las más embrujadas del mundo. Bienvenidos a Lost and Found. Este es el podcast donde les cuento la gran aventura que viví viajando durante 13 meses sola alrededor del mundo. Mi nombre es Laura Peralta y en este episodio les voy a contar cómo fue mi llegada a Edimburgo, la capital de Escocia. Para llegar a Edimburgo, realicé un viaje de alrededor de 5 horas y media en tren. Nunca había viajado en tren. Me pareció una buena experiencia. Me gustó mucho. Siento que recorrer el Reino Unido en tren fue muy bonito porque los paisajes son espectaculares y en muchas partes el tren se acerca mucho hacia la costa. Entonces puedes ver al mar a un lado y al otro lado las amplias praderas. Con mucha niebla, por supuesto, como es característico del Reino Unido. Pero pues espectacular, porque esos paisajes tienen su encanto. Una de las cosas con las que me encontré durante el viaje, que yo había escuchado mucho y creo que antes había tenido la oportunidad como de corroborar por mí misma cuando había visitado Europa, es que a veces los europeos, yo no sé, pero no sé si no usan desodorante, no sé si no se bañan todos los días, como los latinos, no sé qué pasa. Pero el pasajero que iba a mi lado, no, olía terrible, pero pues bueno, afortunadamente se bajó como en la segunda parada porque es un tren que pues para en varias ciudades, no iba directo a Edimburgo, sino que hace varias paradas. Esa es una de las cosas que también pude notar en otras ciudades de Europa y pues es algo bastante desagradable, ¿no? Pero bueno, es también parte de darse cuenta de cómo funcionan las culturas, de cómo funciona la gente en las diferentes partes del mundo y pues de lo que a uno pues como que le choca, precisamente porque uno como que no está acostumbrado a ese tipo de cosas de donde uno viene. También recuerdo recibir como ayuda de unas personas mayores que iban justo al frente mío. Pues yo había llegado muy temprano porque pues a mí me gusta llegar muy temprano cuando tengo día de viaje al aeropuerto o a la estación de tren, a la estación de bus, lo que sea. Y recuerdo que yo no sé, como que no sabía bien dónde era. El caso es que cuando llegué al tren pues me monté casi que de última. Entonces casi todos los compartimientos de arriba de las sillas para guardar, digamos, pues el equipaje de mano estaban ocupados. Puedo decir que tal vez fue la primera vez durante el viaje que sentí que tuve ayuda de un completo extraño y eso me pareció, no sé, como empezar a encontrar la amabilidad en las personas. Es un acto que no voy a olvidar. Luego de llegar a la estación principal, que es, digamos, una estación de tren súper grande que queda justo como en la mitad de la ciudad, en lo que es entre el Old Town y el New Town, porque Edimburgo se divide en dos partes muy marcadas. Lo que fue antes, que se tomaba como una fortaleza porque estaba como cubierta como por una montaña, y lo que fue después, ya que encontraron mucha sobrepoblación y tuvieron que empezar a construir más allá de esa montaña. Ahí tomé un tram y me fui hasta donde era el Airbnb en el que me iba a quedar. Yo me iba a quedar en un barrio, o pues en una sección que se llama Lee, que queda muy cerca del puerto de Edimburgo, o sea, más como hacia el lado costero. Siento que en estas ciudades donde, digamos, no hay como algo que te impida montarte al transporte, pues hay que estar muy pendientes porque a veces uno no se acuerda que toca comprar el pasaje antes de montarse al vehículo, al tren, al metro, al tram, a lo que sea. Hay que estar como muy pendientes para que después no te vayan a multar. Uno lo puede comprar como por el celular o también en las maquinitas puedes comprar como el ticket. A mí me gustaba tener el ticket físico, pues en caso de que me lo fueran a pedir. Pues a pesar de que yo tenía como mi internet siempre, yo siempre estaba conectada, pues digamos que siempre era importante pues tener como el ticket, era como más fácil que pues llegar a la persona encargada en el tram y como que te lo sellara. Había opciones para comprar tickets individuales para un tramo o podías comprar un ticket del día que te costaba, si no estoy mal, como 5 libras. Entonces, si vas a viajar mucho en tram, sí valía la pena pagarlo, porque cada vez que te montas vale como 2,25. Entonces, pues digamos que pagar 5 pues estaba perfecto para todo el día. Pero pues realmente es una ciudad muy pequeña, entonces si a uno le gusta caminar, como a mí, pues yo caminaba mucho, entonces pagar como que el del día, pues también ya era como, pues no lo voy a utilizar lo suficiente como para cubrir el gasto. Entonces, a veces la verdad no decidía no utilizar. Lo bueno es que también te servía para los buses, entonces podías utilizarlo en el tram y en el bus. Pues es una buena opción si uno tiene muy poco tiempo en la ciudad y quiere como recorrer más, pues vale la pena pagar el ticket del día y poderse montar en el bus y en el tram para desplazarse más rápido y pues cubrir más terreno.
Cuando llegué al Airbnb, era un Airbnb de un escocés vegetariano, entonces iba a seguir con mi dieta vegetariana, pues semi vegetariana, ¿no? Para comer vegetariano en la casa, y pues en la calle sí comía como más carnes. Y afortunadamente cuando llegué él estaba bajando, entonces me ayudó a subir la maleta, porque resulta que era en un tercer piso, pero las casas allá, o pues los apartamentos, tienen súper altos los techos. Entonces lo que para uno puede ser un piso normal en un edificio promedio de Colombia, es como subir 2 pisos. Y yo tenía que subir mi maleta gigante, o sea, lo que podrían haber sido 6 pisos en una escalera casi que de caracol. Entonces era súper incómodo. Afortunadamente él me ayudó y pude subir, y ahí ya me mostró como el sistema de cómo funcionaba la casa. Entonces era un apartamento de 2 habitaciones, una habitación, pues digamos lo que podría haber sido una tercera habitación, que se dividía entre la cocina y la sala, y un baño súper chiquito. Todo el piso era de madera. O sea, era un edificio muy viejo. Y mi habitación tenía, la cama era en la parte superior, como un camarote, digamos. Entonces tenía como las escaleras para subir a la parte de la cama. Y luego estaba todo, pues donde tenía como mi escritorio para mi oficina. Había como esas sillas o bancas que arman al lado de una ventana, como con cojincitos. Tenía una de esas, la ventana era súper grande y tenía una vista espectacular, porque a pesar de que estaba lejos, al fondo, se alcanzaba a ver el castillo de Edimburgo. Entonces cuando había bonitos días que no estaba nublado, lo podía ver clarito allá al fondo. La verdad me encantó mi cuarto. También tenía una silla súper cómoda. O sea, la verdad me gustó mucho el espacio. Me sentí cómoda en el espacio de una vez. Y este personaje, el dueño del Airbnb, muy querido, muy querido. Me empezó a dar recomendaciones de una, como dónde podía hacer mercado. Me preguntó como qué tipo de cosas me gustaba hacer, como para poderme dar recomendaciones más acordes a lo que yo quería o a lo que yo busco hacer pues en una ciudad. A veces me ponía a conversa, entonces conversábamos como por ratos, me contaba cosas pues incluso como de la política. Por ejemplo, no sé, alguna vez hablamos del Brexit, de cómo muchos de los escoceses se han querido independizar del Reino Unido desde hace mucho tiempo, pero pues no, o sea, ellos se quisieron independizar cuando se dio lo del Brexit, porque ellos no querían separarse de la Unión Europea, pero pues digamos que ganó como, no sé, o sea que fue como muy reñido, era más o menos como que el 51% votó porque no se independizaran, y en este momento pues ya no tienen como los recursos suficientes para poder hacerlo. O sea, en este momento dependen mucho de Inglaterra, entonces no se pueden independizar. Pero cuando tuvieron la oportunidad, pues la mayoría dijo no. Bueno, hablamos de cosas como esas. Me contaba datos a veces como de la ciudad. La verdad fue muy chévere, porque pudimos compartir más allá de solamente ser como el dueño de la casa y la huésped. Entonces eso estuvo muy chévere. No sé, como que se dieron varios temas de conversación muy interesantes. Incluso hubo un día en el que él me hizo su versión vegetariana del desayuno inglés, bueno, inglés escocés. Son unos frijoles blancos en salsa de tomate, con tomates rostizados, huevos fritos, unos chorizos o salchichas, que pues en este caso eran vegetarianas, con una tajada de pan de masa madre y unos scones de papa, que son súper tradicionales en Escocia. A mí lo que más se me pareció a eso, lo que más les puedo decir como que se me pareció, es unas arepas de yuca. O sea, las arepas de yuca y los scones de papa, la verdad se me hicieron que era como casi lo mismo, como en su textura, incluso en el sabor un poco también. Súper ricas, súper ricas, me gustaron muchísimo. De hecho las comí mucho más como en mis desayunos. Era algo que compraba en el mercado y no me parecía pues tan costoso, digamos. En cuanto al mercado, también pues iba a un supermercado que se llama Aldi. Está en varios lugares de Europa y también en Estados Unidos. La verdad, no, para mí yo lo relaciono, o sea, como yo lo comparo más o menos, como es como un D1, como un ARA, algo así. Tienen buenos precios. Allá hacía todo mi mercado. Yo comía mucha pasta, mucho arroz, muchos vegetales. Me quedaba relativamente cerca a la casa. También me encantó comprar unas galletas como de mantequilla. Son súper escocesas, o sea, como que es algo muy típico de allá. Y yo compré unas que eran con sabor a limón. No se imaginan, yo me volví adicta a esas galletas. Obviamente intentaba como medirme, porque pues tampoco eran tan baratas y pues tampoco quería salir rodando de Escocia. Algo que también probé, pues ya que estamos hablando de comida,
fui a un restaurante que se llama Oink, que venden, como yo le puse, es como la lechona, es la lechona escocesa. No tiene arroz, no tiene como vegetales, es literal como solamente el cerdo desmechado, o sea, lo cocinan así tal como la lechona, o sea, con el cuero y todo. De hecho, te dan un pedazo de cuero tostado con el cerdo, pero entonces tú puedes comprar solamente el cerdo o también te lo venden en sándwich, en unos panes redondos, más o menos como un bagel, y lo rellenan con eso. Entonces tú puedes pedir con diferentes salsas. Yo lo pedí con manzana y con una de cebolla porque era como, pues como lo típico. Entonces yo quería probar pues lo más típico que se pudiera. La verdad, no sé, siento que toda la comida inglesa es como eso. O sea, a mí me pareció que estaba como cualquier cosa. O sea, no voy a decir como, uff, qué delicia. Siento que el cerdo estaba muy tierno, pero siento que no tenía casi sazón. O sea, era como muy plano el sabor. Realmente no sabía como... Ni siquiera las salsas le dieron así como el toque, como que realzara como el sabor, como, uy, eso está delicioso. No, era un sabor como muy plano. Entonces realmente no fue de mis favoritos, pero pues bueno, lo probé, pues porque había que probarlo, obvio. También fue la primera vez que probé una pizza con salsa sriracha encima, o sea, una pizza hawaiana, pedí una hawaiana y le ponían salsa sriracha. Y la verdad, a mí no me gusta, pues yo no soy del picante, o sea, no me gusta mucho el picante. Y esa salsa en especial, no me gusta el sabor. Pero pues yo que me iba a imaginar que le iban a poner a la pizza hawaiana esa salsa, bueno, ni modo, pues me tocó comérmela así. Otra cosa que probé, muy típica, pues que no me puedo ir del Reino Unido sin probarlo, era el fish and chips, que es pescado apanado con papas, a la francesa. Las papas estaban buenísimas. A mí no me gusta el pescado, pero pues había que probarlo. Y la verdad no estaba mal, pero como los primeros 2 bocados. O sea, fui al lugar que más recomendaban. O sea, como que es el lugar que es top para probarlo. Y de verdad había una fila cuando yo llegué. Pero nomás con entrar al lugar, tú ya te sientes hostigado porque todo se siente como que hay grasa en todas partes. O sea, es demasiada grasa. Porque hay 2 tipos de como de empanizado. Hay uno que es como más gruesito, como tipo como con panko. Y hay otro que es solamente con harina de trigo. Entonces es un poco diferente, tú escoges el que tú quieras, pero ya sientes como la grasa mientras vas haciendo la fila. Entonces yo pedí el empanizado con harina de trigo y los primeros 2 bocados digamos que estuvieron muy bien, pero después de eso ya era como, no, era como tanta grasa, se sentía como tanta grasa el sabor. O sea, yo no me lo pude acabar, aparte de que la porción era descomunal, pero pues digamos que pues valió la pena probarlo. Siento que era algo que tocaba probar pues estando allá. Y lo pedí con la soda escocesa. Esa sí es una soda, no es como británica, sino escocesa específicamente, que es naranja, se llama Iron Brew. Y es prácticamente una colombiana, o sea, el sabor se parece, el color igualito es naranja. Y pues la verdad el sabor se me hizo muy parecido a lo que es la colombiana. En términos de comida me fue bien. Siento que en términos de bolsillo gasté menos que lo que gasté en Londres, que la verdad no lo esperaba porque había escuchado que Edimburgo era una ciudad súper costosa, incluso aún más que Londres, pero no sé, me fue muy bien en ese aspecto. ¿Sabías que el Banco de Escocia fue el primero en emitir billetes de papel? Y que actualmente circulan 3 tipos de billetes, 2 de los cuales son escoceses y que no te los aceptarán en Inglaterra. Mientras que Escocia acepta las libras inglesas, los ingleses no permiten el uso de libras escocesas en su territorio. En esta ocasión decidí, como ya me había metido a varios grupos de Facebook desde Londres, encontré un grupo específicamente de Edimburgo y decidieron hacer una reunión justo cuando yo estaba ya como en la segunda semana que llegué o algo así. Y es un grupo de mujeres extranjeras que se fueron a vivir desde diferentes partes. Entonces había gente de Escandinavia, había gente de Portugal y de muchas otras partes de Europa principalmente. Entonces pues tuve la oportunidad de escuchar como la historia de diferentes personas que acaban de llegar a la ciudad, personas que llevaban 7 años en la ciudad, que llevaban 4 años, que estaban contando como por qué se fueron, por trabajo, por familia, por bueno... En fin, como muchas cosas. Y pues que este tipo de reuniones eran muy buenas, pues porque como que uno se puede relacionar con personas que están pasando como por lo mismo que uno. Entonces también lo ayudan en esa adaptación a un nuevo lugar. La cosa fue que esa reunión en la que yo estuve era como una reunión de reactivación del grupo, porque no estaban haciendo reuniones desde hacía muchísimo tiempo. Entonces no tenían como una continuidad. Y a pesar de que algunas de ellas ya se conocían por reuniones anteriores,
muchas éramos nuevas y como apenas estaban reactivando el grupo, la siguiente reunión que hicieron se dio cuando yo ya me había ido de Edimburgo. Igual no sentí como que hubiera hecho clic necesariamente con ninguna de las personas como para propiciar otro encuentro, pero igual pues la experiencia vale, entonces fue algo chévere porque pues dije, bueno, pues hay que seguirlo intentando, ¿no? Pero estuvo muy bien y pues igual me quedó ahí como el contacto de ese grupo, pues que igual están en muchas ciudades del mundo, entonces también podía llegar a encontrarme con otras personas en otras ciudades, entonces pues estuvo bueno haberse lanzado. Sin embargo, pues digamos que también fue muy difícil conocer personas en esta ciudad, o sea, estar en un Airbnb de verdad a uno le cuesta más porque toca buscar estos encuentros. Y no es fácil conseguir como estos contactos, pero como es una ciudad que tiene tanto para caminar y como es una ciudad tan pequeña, ofrecen muchos tours caminando. Entonces, bueno, aparte de que yo pues caminaba mucho sola, ¿no? Caminé Calton Hill, que es como una montañita que queda como en la mitad de la ciudad, entonces uno puede ver como toda la ciudad alrededor, súper bonito, me gustó muchísimo, como muy tranquilo. Y luego también hubo un día en el que fui a Arthur's Seat, que es una montaña, es la montaña más alta de Edimburgo. Entonces, pues también estuvo súper esa caminata, pero pues digamos que también en solitario, lo cual igual yo ya les dije, no me molesta estar sola. A mí, yo disfruto mucho de mi compañía, pero pues sí, a veces digamos que había días donde pues a uno como que le pesa un poquitico más la soledad, ¿no? Como que también está bueno compartir con otras personas, porque bueno, como seres humanos pues sí necesitamos socializar, aunque sea un poco, aunque seamos introvertidos y digamos que nuestra fuente de energía no sea la socialización, es un componente importante para nosotros. Entonces pues decidí inscribirme a unos walking tours que pues son gratis. Lo único que tú haces es pagar una propina al final. Lo que uno paga más o menos está entre 10 y 20 libras o euros o dólares, depende de dónde estés. Entonces me inscribí a un walking tour como de cultura e historia, como para conocer un poco más de la ciudad. Uno de Harry Potter, porque pues Edimburgo es una de las ciudades que inspiró muchas de las cosas que pasan en Harry Potter. De hecho, pues dicen que Hogwarts está ubicado en Escocia y J.K. Rowling escribió más de la mitad de los libros en Edimburgo. Había lugares como por ejemplo The Elephant House, que es uno de los cafés donde ella más se sentaba a escribir. El café se quemó hace algunos años, entonces ya lo trasladaron a otra calle muy cercana y obviamente pues la gente, hay mucha gente que va y hace fila para poder entrar. Yo también entré y vi cómo hacen el setup como con la silla donde dicen que ella escribía y tal, pero pues lógicamente pues eso se quemó, o sea, todo el café se quemó, es imposible que todo se quemara menos la silla donde ella escribió, pero bueno, digamos que es como le venden la idea pues a la gente, ¿no? De que, ay, sí, aquí era donde escribía ella. También hay varias calles, por ejemplo la calle Victoria, que es donde está ubicado ese café y donde hay un museo, pues algo que le dicen el museo de Harry Potter, pero en realidad es como una tienda. Esos dos están ubicados en la calle Victoria, que es una calle que dicen que fue la que inspiró el Callejón Diagon, aunque pues ella nunca lo ha confirmado, pero pues digamos que es una calle muy comercial y pues como está escrita en los libros y todo, pues podría perfectamente haber sido pues parte de la inspiración. Igual, si uno ve Edimburgo en general, pues se ve como los rastros en los libros de todo lo que, de toda la inspiración que ella pudo haber tomado de ahí. Bueno, entonces yo tomé este tour de Harry Potter en español, entonces tuve la oportunidad ahí como de relacionarme con personas que también hubieran tomado el tour, de hablar en español, sí, como de socializar un poco, ¿no? Y de escuchar varias historias, como por ejemplo fuimos a un cementerio donde en varias tumbas hay muchos nombres muy parecidos a los que están en los libros de Harry Potter. De hecho, hay uno que se llama Tom Riddle, que es de el que se supone que ella sacó el nombre de Voldemort. Hay otro que de donde sacó el de Minerva McGonagall. Bueno, en fin, hay como varios nombres que aparecen en los libros y pues nunca ha sido nada como confirmado, pero pues se ve que de todas maneras sí hubo una inspiración ahí, porque pues son nombres que son pues iguales, sí, pero eran personas X, o sea, no es como que sea una persona como muy específica que haya tenido como una historia relevante o no. Y también te muestran que parte de la cultura de la persona de Edimburgo, de un escocés, es ir a los cementerios, como si fuera un parque. O sea, los cementerios no son tratados como, no se muestra como un lugar sombrío,
se muestra más como un lugar donde puedes encontrar paz y estar como tranquilo y como más como cualquier parque. Como que la gente puede ir a hacer un picnic a un cementerio, la gente puede ir a leer a un cementerio, se acuestan en los pastos y se hacen ahí a tomar cuando hay sol. Es uno de los lugares a donde la gente le gusta ir para encontrar como paz, como tranquilidad. Entonces eso me parece muy interesante verlo como de la cultura, ¿no? Pues porque uno no, bueno, siento que pues yo no relaciono, digamos, yo nunca iría a un cementerio. Pues allá daban ganas, realmente allá daban ganas como de ir a un cementerio a sentarse como, sí, como ellos. Pero digamos que yo pues es algo que nunca se me hubiera ocurrido y me pareció algo muy interesante de la cultura. Uno de los cementerios que visitamos se llama Greyfriars y cuentan la historia también de hecho hay un perrito, la estatua de un perrito de Bobby Greyfriars, que es un perrito que le pertenecía al que cuidaba el cementerio. Y un día pues el señor falleció, lo enterraron y pues al perrito se lo llevaron. Entonces como que siempre se lo llevaban a un refugio y el perrito siempre terminaba otra vez en el cementerio, siempre volvía al cementerio, siempre volvía al cementerio. Entonces pues los policías una vez dijeron como bueno pues ya, o sea, deberíamos como dejarlo ser, como que viva en el cementerio porque siempre iba a visitar a su amo, a visitar la tumba de su amo. Entonces decidieron que lo iban a dejar estar hasta que ya un día el perro también murió y la ciudadanía, en especial pues los policías que se encargaron de él, hicieron lo posible para que dejaran enterrar los huesos del perro en el cementerio, porque la iglesia no iba a permitirlo, decían que pues un perro no tenía cabida en el cementerio, pero ellos hicieron lo posible para que pues no lo pudieran enterrar al lado de su amo, pero a la entrada está la estatua del perrito con la lápida y todo el mundo va y le deja palitos como juguetes para que el perrito pueda seguir jugando. Entonces también es como una tradición ir a llevarle palitos a la lápida. Entonces también me pareció algo muy, muy bonito escuchar la historia y pues ver que la gente lo sigue viendo como un símbolo de la ciudad. Otro de los tours que tomé para caminar en la ciudad era el tour del terror. Edimburgo se caracteriza porque tiene como muchas historias así como de cosas embrujadas, de cosas de misterio. Entonces pues que es un tour que hay que tomar porque para que te cuenten las historias, sean ciertas o no, pues es algo como que a uno lo entretiene, que es divertido, porque también está como en parte como de la cultura de los ciudadanos. Como por ejemplo en Edimburgo muchas casas no tienen cortinas porque en algún momento se veía como que si tú tenías cortinas era porque tenías algo que esconder, y como había todas estas historias de brujería, de los herejes, toda esta parte de la Inquisición, pues la gente tenía que protegerse. Entonces lo que hacían era pues no se ponen cortinas porque igual yo no tengo nada que esconder, y hasta el día de hoy esas tradiciones se mantienen. Hay muchas casas que no tienen cortinas porque se mantiene como en esa tradición o creencia de que el que nada debe nada teme, entonces no hay que tener cortinas. También contaban historias como de muchas torturas y cosas horribles. Dentro de las torturas que me contaron que hacían en la época oscura, cuando las personas estaban muy borrachas, la gente no debía estar borracha haciendo espectáculos en la calle. Entonces, para torturarlos y pues que la gente pagara como por su crimen, los metían como en un barril, con los brazos así como saliendo del barril y las piernas, y llenaban el barril de excremento. Y tenían que andar por la ciudad así para hacer el ridículo, ahí sí. O sea, como que se habían hecho el ridículo borrachos, entonces aquí era como el castigo, de verdad. Y a veces como que los mandaban a rodar por la calle, los tumbaban y los mandaban a rodar. Y muchas personas morían de eso porque se laceraban con los barriles, con los metales y todas estas cosas. Y pues al infectarse con el excremento que llevaban dentro del barril, terminaban muriendo por infección. La verdad había torturas bastante horribles. Recuerdo que había una tal vez como con unos clavos, como que también a uno lo metían como en un hueco y ponían como clavos al fondo y uno tenía que pisarlos. Bueno, sí, creo que esas son las que más recuerdo, pero ay no, terrible. Eran demasiado crueles, inhumanos. Entonces pues como que esas historias cuentan pues que los espíritus como que trascendieron y entonces ahora vagan por los callejones, porque es una ciudad que tiene muchísimos callejones, porque ellos tenían que optimizar el espacio. Entonces antes esos callejones eran calles, pero al aumentar la población tuvieron que empezar a construir sobre las calles.
que pues igual eran muy pequeñitas, ¿no? Porque son ahora, pues son callejoncitos, pero eran las calles. Y al construir encima, se empieza a ver como estos callejones, se convierten en callejones. Entonces digamos que esa es como parte de la historia de por qué hay tantos callejones en Edimburgo. Y pues que eso también hace parte pues de la magia de esta ciudad que parece de cuento de hadas por las construcciones góticas, porque todo es empedrado. O sea, no sé, esa ciudad de verdad tiene como una magia, no lo siente como en su energía, es una ciudad que sí te transmite como esa magia y como esa parte como embrujada y como mística que tiene de su pasado. ¿Sabías que la historia y las tradiciones escocesas estuvieron a punto de perderse? Sí, en algún momento, cuando los ingleses se tomaron Escocia, prohibieron que se contaran las historias y se pasaran las tradiciones de su cultura a las siguientes generaciones, anulando así todo lo que se sabía de la cultura y la gente escocesa. Pero hubo un valiente, Sir Walter Scott, que continuó contando historias y que cuando el rey de ese momento escuchó unas de sus historias, lo llamó a la corte. Él pensó que sería ejecutado, pero realmente el rey lo animó a contarle más de su historia y a transmitirle más de su cultura, por lo que más adelante él fue nombrado Sir Walter Scott y es el personaje que aparece en el monumento escocés, tal vez el monumento más representativo de la ciudad de Edimburgo, que está ubicado junto a los jardines de Prince Street. Tal vez sin él, puede que hoy en día hubiera poco o nada de la cultura escocesa. Uno de los barrios pues como más conocidos, que se ha vuelto como más viral, como por transmitir como esta magia y como esta sensación de cuento de hadas, es Dean Village, que es pues que tiene como casitas, o sea, igual son como edificios, también como más alticos y todo, pero no sé, hay como también como muchos árboles y como que las callecitas, no sé, como que te sientes como en un cuento de hadas. Entonces es muy, muy acogedor, muy bonito. Es una ciudad muy pintoresca, a pesar de que también se siente como oscura y sombría, ¿no? Porque en su parte construcción, pues de construcción gótica y todo, pues los edificios son muy oscuros, pero de todas maneras todo es como parte del encanto. Uno de los lugares que obviamente se aleja un poco como de todo esto, como de las construcciones y pues de lo que es la ciudad en sí, fue caminar un poco por la playa. Yo la verdad pensaba encontrarme con una playa así llena de piedras, como lo que uno siempre ve en Inglaterra, como en las películas, como que son playas de piedras. Pero aquí había una playa de arena y de hecho una playa súper, súper larga. La verdad, caminar por ahí también fue muy, muy bonito porque era como poder apreciar como el mar allá al fondo, con esta playa enorme, una arena digamos como medio grisácea, como con vetas negras, muchísimas gaviotas. Yo diría que Edimburgo es como la ciudad de las gaviotas, de verdad, demasiadas gaviotas, pero pues que también lo hacen muy bonito. Y pues digamos, como también ver eso, ¿no? Como que uno viniendo de un país tropical como lo es Colombia, pues uno como que está acostumbrado pues a que el agua pues es como más cálida, a que pues uno tiene disponible el mar los 365 días del año y siempre va a ser como igual la temperatura. Tú estás a muchos grados en las costas, entonces no, o sea, tienes una temperatura muy agradable para meterte al agua. Aquí yo creo que, de verdad, no les miento, yo creo que estábamos, si acaso, así exagerando, estamos por ahí a 15 grados, así como, pero exagerando. La gente toda en vestido de baño, o sea, estaba haciendo un frío horrible. Yo tenía camiseta de manga larga y una camiseta encima, aparte también tenía mi chaqueta. Veía a todas estas personas pues en la playa tomando el sol, porque era digamos un día soleado, pero pues no quería decir que estaba haciendo calor, pero la gente estaba feliz. Igual también se metían al mar, que el mar podía estar a menos de 10 grados, o sea, el agua estaba heladísima, pero también se ve como la oportunidad de negocio. Vi como un tráiler de madera que era un sauna portátil, entonces la gente, claro, dice, bueno, está haciendo frío y tal, y esperaban a que la gente cuando saliera del mar pues se metiera ahí un ratico, pues como a tomar otra vez calor en el sauna. Entonces pues me pareció como algo muy, muy interesante pues ver eso, como esa iniciativa y todo, pues que siempre hay oportunidad, ¿no? Y caminar pues igual por la playa en general, como seguir caminando como por el malecón, espectacular. La playa se llama Portobelo, muy bonita y había muchísima gente, entonces era chévere como ver gente caminando, haciendo deporte o solamente como paseando. Fue un día muy, muy agradable.
También fui a un castillo que quedaba como más al norte de la ciudad. En ese sí me fui en bus y fue chévere porque me hice en el segundo piso del bus y pude, o sea, tienes una panorámica espectacular, obviamente, o sea, me hice en la primera fila y pues también va como por el lado costero, entonces tienes más visión como de la ciudad, de las montañas, de las praderas, o sea, puedes ver todo y eso también fue muy chévere, llegar al castillo, el castillo de Lauriston, que tiene un jardín japonés súper bonito, tienen un espacio para jugar cricket y como un camino que puede rodear el palacio, o sea, uno no tiene que pagar para estar en esa parte, solo si quieres entrar como al recorrido del castillo, pero en realidad no está abierto siempre. Y también fui a una iglesia, pero así sí hay que pagar para entrar, quedan al sur, pero uno puede caminar por los lugares aledaños que también dan como un parque. Entonces pues uno camina y pues como que bajas por unas ruinas, que en ese momento cuando yo fui estaban en reparaciones, entonces como que uno no puede pasar como por un puente que hay de unas ruinas de un castillo, pero pues se podía pasar como por debajo. Hubo un momento en el que yo dije, no, yo como voy a salir de acá, pues estaba sola, entonces pues como que a veces uno le da un poquito de nervios, ¿no? Como estar en parajes como tan aislados, pero pues igual como pues yo seguí mi camino y como mirando por donde era como caminar por el bosque, porque era un bosque así como no tenía como mucha señalización ni nada. Pero pues digamos que estaban como los pasos de personas que caminan por ahí, entonces pues digamos que uno pues va siguiendo ahí, pero estuve como muy sola por un rato y yo dije como, ay no, ¿por qué me metí por acá? Pero bueno, pero al final valió la pena, fue un paseo súper bonito y lo disfruté muchísimo. Y finalmente decidí hacer un tour. Hay una cosa que se llama las Highlands, que son como las tierras altas de Escocia, que quedan bien al norte. Son parajes como no muy poblados, digamos que Escocia tiene muy pocas poblaciones como muy grandes, o sea, está Glasgow, está Edimburgo, que es la capital y segunda ciudad más grande, y pues digamos que pues hay otras ciudades como más pequeñas, pero no son demasiadas. Y en esta parte de las Highlands tienen unos paisajes espectaculares, entonces pues yo quería hacer ese tour, y de hecho donde muchas de las películas de Harry Potter fueron grabadas. Uno podía hacer un tour como más al norte, era bastante costoso y muchos de esos tours que son como para quedarse a dormir y todo, dicen que mínimo deben ser 2 personas, entonces digamos que eso era una limitante para mí, pero finalmente pues para acomodar a mi bolsillo y pues por todo y todo, decidí hacer un tour de un día. Entonces me tocaba estar a las 6 de la mañana en la calle Victoria, donde me iba a recoger el bus. Al principio yo no tenía muchas expectativas del tour, porque cuando empezamos era un día súper nublado, no se veía ni siquiera el carro de adelante, o sea, no podías ver como el paisaje, no, nada. Y la mayor parte del tour pues íbamos a estar en el bus porque era mucho lo que había que recorrer, pero tuve la suerte de que más o menos como 8 o 9 de la mañana se despejó y empezó a salir el sol, entonces estuvo espectacular el clima. Primero paramos en un lugar para visitar unas vacas, que son las vacas de las Highlands, así se llaman. Son unas vacas súper peludas, son hermosas, les pudimos dar zanahoria, una parada muy bonita. Ahí ya pues afortunadamente teníamos el sol y bueno, ya seguimos, pero entonces empiezas a ver todas estas montañas, porque ahí empieza a cambiar la vegetación muchísimo, empiezas a ver como estos acantilados como con rocas y las montañas y los ríos, no, muy bonito, paradas como para hacer fotos. Y finalmente uno llega a un punto que se llama el Port William, que es donde sale el tren de Harry Potter. O sea, ese es el tren que pasa por el viaducto que aparece en las películas. Pues nos íbamos a montar en el tren. Obviamente yo no cabía de la felicidad. O sea, más o menos era como estar reviviendo como un poco de lo que viví como en los estudios. O sea, como sentirse como en el set otra vez. Es un tren que ha sido renovado, es un tren que no tiene los vagones tal como los muestran en las películas, porque pues son trenes, estos eran vagones como clásicos, entonces a lo largo de los años han venido modificándolos y pues ahora digamos que no se siente lo mismo, los vidrios estaban un poco como nublados, ¿no? O sea, como no súper claros, entonces no se veía todo lo que pues hacia afuera, pero bueno, igual era como la experiencia, ¿no? Y cuando llegamos a pasar, o sea, uno empieza a andar y te sientes de verdad como que fueras, como si estuvieras yendo al castillo. Es increíble porque ves como todos estos paisajes que te remiten a lo que te muestran en las películas.
Y cuando pasamos por encima del viaducto, no, pues eso fue la locura. Como recordar cada una de las veces que uno vio ese viaducto y que se veía como tan lejos, ¿no? O sea, como algo tan irreal y luego ya estarlo viviendo. Pasamos, por ejemplo, por la isla donde hicieron la tumba de Dumbledore. También uno la ve en uno de los lagos, porque Escocia tiene muchos lagos. Entonces, en el recorrido que hicimos, tanto en el bus como en el tren, pues se veían unos lagos espectaculares. Y luego eso te lleva hasta un pueblito que se llama Malek, que ahí íbamos a almorzar, estar un rato, había muchísimas gaviotas. Y luego de eso ya ahí te recogía nuevamente el bus para empezar a hacer el recorrido de vuelta. En el recorrido de vuelta pues nos hicieron también otra parada para ver, era cómo pasaba el tren de vuelta, o sea, poder ya no montados en el tren, sino desde afuera ver la pasada del tren por el viaducto. Diría, para mí fue incluso más emocionante verlo desde afuera que estar dentro del tren. Porque ahí es como que estuvieras viendo la película, o sea, literal, como viendo ahí el tren pasar con la locomotora, el humo, todo, o sea, como un espectador, que es lo que siempre pues uno está acostumbrado con las películas. Y también darse cuenta de que a un lado tienes el viaducto y al otro lado está esa toma que siempre muestran en las, bueno, no siempre, pero en muchos de los finales de las películas, es como estas montañas que llegan como a un lago, ¿no? Y esa toma es lo que está justo al frente del viaducto. Te sientes como en ese momento épico de cada uno de los finales y es algo que es mágico. Luego ya cuando nos montamos otra vez en el bus, pues sí volvió a fallar un poco el clima, como que ahí sí empezó a llover un poco más, empezó ya otra vez a estar nublado, pero igual pues se alcanzaba a ver como estos paisajes, o sea, como que uno seguía disfrutándolo. Y nos hicieron una última parada para probar el helado de whisky. Yo la verdad no lo quise probar, aparte la fila estaba larguísima, pero pues es algo muy típico porque pues el whisky es escocés. ¿Sabías que en Escocia hablaban gaélico? Pero que actualmente es una lengua que está en vía de extinción y que muy pocos nativos hablan. Este tour, la verdad, lo recomiendo 100%, me encantó. Diría que si pueden, hagan el de más días, el de quedarse en las ciudades de más al norte. Yo no alcanzaba ni por presupuesto ni por tiempo, pero la verdad les recomiendo muchísimo que lo hagan. Y por último, ¿volvería o no volvería? Sí, volvería, 100% volvería a Edimburgo. Diría que volvería en la época en la que fui, porque hubo días calurosos y hubo días con buen sol, pero también pude experimentar el clima más típico de allá, que es un clima lluvioso, como con una lloviznita que realmente ya las personas, pues yo siempre llevo mi sombrilla a todas partes, pero ya uno hasta se vuelve como las personas que viven allá. Si es una lluviecita de nada, ni sombrilla, o sea, la gente ya se acostumbró a que esa es la vida y caminan así con la lluvia y se la aguantan, no les molesta. Y tampoco vas a vivir como un calor abrasivo como el que puedes llegar a sentir en verano, que por lo que entiendo pues no son muchos días, pero entiendo que a veces se dan unas olas de calor bastante intensas, entonces pues de pronto como que uno en realidad no quisiera vivir eso, ¿no? Entonces recomiendo mayo me parece una buena época para visitar y sí me gustaría quedarme otra vez por un tiempo largo, porque siento que es una ciudad muy tranquila, donde se puede caminar mucho, siempre puedes encontrar nuevos como pasadizos, como ver la ciudad siempre desde otra perspectiva. Si uno camina y camina, pues siempre va a haber nuevas callecitas para explorar. Antes de irme, les quiero decir algo que estaba muy asustada, era el acento. Porque el acento escocés es súper difícil. O sea, yo antes de ir a Inglaterra, yo ya estaba asustada. Yo decía, como no, yo no le voy a entender nada a esos ingleses. Pues porque cuando uno tiene el acento gringo en la cabeza, es muy difícil entender el acento británico. O sea, el acento británico tiene sus cosas. De hecho, me pasó en Londres un día, en un cajero me tuvo que repetir. Yo estaba comprando algo en un supermercado y me tuvo que repetir como 80 veces. Yo no le entendía. Yo no le entendía al señor y yo, ay no, qué pena con este señor, pero es que no le entendía. Y luego yo dije, si no le entendía a este señor, imagínense en Escocia. O sea, en Escocia yo siempre iba a la caja automática al supermercado porque yo decía, yo no voy a entender nada y pues no quiero como quedar mal. De hecho, a veces al dueño de la casa yo pues no le entendía. Como que a veces no le entendía todas las palabras que me decía, porque es que hablan como con este acento como tan marcado que es difícil, para uno es difícil, o sea, hay que entrenar mucho el oído para
para entender todo, porque sí es un acento muy difícil. Es como hagan de cuenta, no sé, escuchar a un chileno. Bueno, saben, no me voy a ir tan extremo. Creo que los chilenos son más los de Gales. Pero los escoceses, como más o menos como los costeños que se comen así como la mitad de las palabras, como cosas así. Entonces es difícil entenderles, pero bueno, finalmente pues se logró y no estuvo tan grave. Si me escucharon hasta aquí, muchas gracias por acompañarme en el 5º episodio de este podcast. Déjenme sus comentarios si tienen preguntas, si han visitado Escocia o si tienen pensado visitarlo. Cuéntenme todo, los leo en comentarios, conectemos en redes. Estoy en Instagram y TikTok como soylala.co, o déjenme los comentarios aquí en Spotify o YouTube, donde sea que me estén escuchando. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau.